El tema que nos trae a colación es el poder realizar una actualización con respecto a las epilepsias. Y pienso que este tema es trascendental, la genética y la epilepsia. Definitivamente la genética, la genómica, ha revolucionado todas las áreas de medicina y obviamente la neurología no es una excepción. De hecho, me atrevería a decir que tal vez en el área de neurología puntualmente es en donde hemos tenido un mayor avance debido a el descubrimiento de los factores genéticos y cómo afectan esto a la enfermedad. Para los médicos clínicos, para aquellos quienes tenemos la suerte de poder ver pacientes con epilepsia, en muchas ocasiones nos resulta bastante complicado o difícil el poder unir las ciencias básicas, como por ejemplo puede ser la genética, la genómica, a la práctica clínica. Pero pienso que es trascendental el poder cambiar el paradigma y el pensamiento, ya que esto es el presente y de manera indudable va a ser el futuro inmediato en el manejo de la medicina. Con respecto a epilepsia, solamente unos datos importantes. La epilepsia es un trastorno bastante frecuente en la población general, pero tiene dos picos principales. El primer pico en la primera parte de la infancia y en el adulto mayor. La gran diferencia en estos dos grupos es que en la infancia muchos de los síndromes epilépticos y muchos de los trastornos epilépticos se deben a una patología asociada a una alteración genética, al contrario del adulto mayor, que en muchas de las ocasiones tienen epilepsias lesionales o son secundarias a trastornos adquiridos en el proceso de su vida. La epilepsia es un trastorno heterogéneo. Al decir heterogéneo, quiere decir que tenemos diferentes formas de presentación de la misma, con diferentes tipos de crisis convulsivas, más de 50 síndromes epilépticos y una etiología muy variada. Al tener una etiología muy variada, por lo tanto, el pronóstico es completamente variable y por lo tanto el conocimiento de este grupo de pacientes es complejo y cada vez nos vemos abocados a adquirir mayores herramientas para entender los casos que vienen a nuestras consultas. No es infrecuente que cuando tenemos que valorar un paciente con epilepsia, tenemos pacientes que después de haber hecho un buen estudio de imagen, especialmente resonancias de cerebro, frecuentemente son normales estos estudios de imagen. Y muchas veces nos vemos abocados a tener una dificultad en llegar a un diagnóstico final. Y es en estos casos en donde se debería considerar las causas genéticas como una posibilidad etiológica clara. Creo que para aquellos quienes hemos visto pacientes con epilepsia, no es nada infrecuente el tener este cuadro dramático. He traído a colación este cuadro que está en la Basílica de San Pedro, y en este cuadro claramente existe un padre que trae ante Jesús a un paciente, y es una representación gráfica espectacular de un paciente que está convulsionando, acompañado de familia y amigos, pidiendo a Jesús que lo cure. ¿Por qué traigo esta gráfica? Y es porque desde siempre, desde la antigüedad, a la epilepsia se le ha dado distintos orígenes, incluso un origen mágico, un origen religioso, origen incluso sancionado desde el punto de vista social, lo cual ha traído un estigma. Y este estigma, que nos ha acompañado durante muchos años, incluso hasta la época actual, está dado en gran parte por el desconocimiento que tenemos de las razones o las causas que provocan crisis convulsivas en nuestra población. Cuando un paciente o un niño viene a nuestra consulta, en general nosotros, los neuropediatras, tenemos que responder tres preguntas que casi siempre son las que nos plantean los padres. La primera es, ¿qué le sucede a mi hijo? ¿Cuál es la causa de lo que esto está generando en mi hijo? Que como nosotros conocemos, un evento epiléptico es un evento dramático, un evento feo, desagradable de verlo, y que incluso da una sensación de muerte que lleva a que la persona o el grupo familiar tenga un gran temor incluso de muerte de ese niño. Incluso los médicos, cuando hemos tenido que presenciar eventos epilépticos, eventos convulsivos, genera una situación de temor. Y este evento, la segunda pregunta que tenemos que responder a los padres es si esto se puede o no curar. Y finalmente, la razón, cuál es la causa, qué fue lo que produjo
en este paciente, en este niño, este proceso epiléptico. Y es por estos tres factores que es de extrema importancia el poder tener un diagnóstico preciso, llegar a la causa de base para poder dar respuesta a estos padres, porque este comportamiento, como les decía previamente, es un comportamiento muy heterogéneo y las causas de epilepsia son ampliamente conocidas, pero en el paradigma que vamos a definir hoy, van a darse cuenta ustedes que la epilepsia ha variado desde un grupo de desconocimiento en un porcentaje alto a una etiología genética predominante. Cuando uno habla de genética de epilepsia, creo que es importante abordar primero la parte esencial, y es que no es infrecuente, y seguramente a todos nos pasó cuando estábamos en las aulas de medicina con nuestros profesores, cuando venían pacientes con epilepsia, que esta causa de la epilepsia sea atribuida a lesiones perinatales o postnatales triviales. Yo recuerdo con mucha claridad que en pacientes que tuvieron sufrimiento fetal, leve, muchas veces fueron encadenados en este proceso la causa, o traumatismos craneoencefálicos leves que no generaron un impacto importante, y siempre tratamos los médicos de asociar el cuadro epiléptico del niño, el cuadro epiléptico de este paciente, a una causa que muchas veces no era la verdadera, porque teníamos que tratar de dar una respuesta a los padres. Lo segundo es que en esa época, no más allá de 10, 15 años, nuestro conocimiento de genética era muy limitado. Y hasta ese momento conocíamos la genética con la herencia mendeliana, con este patrón dominante recesivo. Es importante señalar que en epilepsia, este patrón genético mendeliano, dominante o recesivo, como una causa que genera un proceso etiológico, es completamente infrecuente. La mayoría de pacientes que tienen epilepsia no siempre tienen una historia familiar de base de personas de su familia que hayan tenido un proceso similar, o si es que existe, en muchas veces esta historia es incompleta o no está bien conocida. El tema de genética y epilepsia se lo conoce desde ya varias décadas. Tal vez la primera persona que hizo un acercamiento en este proceso fue el doctor Lennox en la época de 1940-1950, en el cual no necesariamente se tenía que tener un estudio genético o molecular para asociar a epilepsia con un trastorno genético. Y esto se lo hizo con el estudio de familias y especialmente de gemelos, en el cual acá he traído dos casos que son emblemáticos. A su lado derecho tenemos esta descripción de estas dos niñas, en los cuales presentaban un patrón de un electroencefalograma típico que nosotros lo conocemos como 3 Hz, y un tipo específico de crisis con desconexión que hoy los conocemos como ausencias. En esa época fue descrito como petit mal, y en el lado izquierdo de su pantalla pueden tener otro grupo de pacientes, dos gemelas idénticas, monocigóticas, que tuvieron un evento de mioclonías que debutaron en la adolescencia y que de igual manera tenían un patrón electroencefalográfico característico. En estos dos casos se asoció claramente un tema genético porque tenían una presentación similar en el tipo de crisis y en el electroencefalograma. Y a pesar de que hasta esa época no podíamos conocer la causa, había una correlación genética clara. Y este es un tema importante. En la parte inferior, ustedes ven, son las dos mismas niñas que en esa época se tomó la foto. Y estas personas, ya después, cuando realizaron su vida, tuvieron familia y descendencia. Y llamativamente, en su descendencia, no hubo otros casos de epilepsia similar con esta epilepsia que hoy la conocemos como epilepsia de ausencias. Este es otro factor que creo que es importante para romper un paradigma desde la parte genética. No necesariamente toda epilepsia genética tiene que ser un proceso heredado. La genética y epilepsia, existe una evidencia clínica amplia y un conocimiento amplio que inicialmente se hizo con estudios de agregación familiar. En este caso se hizo un estudio del riesgo relativo. El riesgo relativo es el riesgo que yo tengo en comparación con la población general de presentar un trastorno o una enfermedad.
Y ustedes ven en los casos de epilepsia generalizada, epilepsia focal o convulsiones febriles, que existe un riesgo, ejemplo, en la epilepsia generalizada, de 4 a 9 veces más alto si yo tengo un miembro de mi familia directa, si presentó un cuadro similar de yo presentar el mismo trastorno. Lo mismo ocurre con epilepsia focal, en cual el riesgo es de 2 a 3 veces más alto en mi caso, si es que yo tengo un miembro de mi familia que fue afectado. Y lo mismo ocurre con convulsiones febriles. Y esto tiene mayor relevancia cuando se hacen estudios entre gemelos monocigóticos y bicigóticos. En este caso se hace un estudio de concordancia, tomando concordancia máxima el valor de 1. O sea, mientras más cercano sea 1, es más probable que yo tenga un cuadro similar a mi hermano gemelo. Y acá claramente en los gemelos monocigóticos, ustedes ven que existe una relación directa en concordancia. En el caso, por ejemplo, de epilepsia generalizada, casi cercana a 1. O sea, si yo tengo un gemelo monocigótico que tuvo una epilepsia generalizada, tengo una altísima posibilidad de presentar un cuadro similar. Y lo mismo ocurre con el cuadro de epilepsias focales y convulsiones febriles. De esta manera empezamos el conocimiento en el proceso de asociación de epilepsia y genética, y los primeros estudios se realizaron mediante la selección de múltiples familias afectadas, y con el conocimiento y la secuenciación de todo el genoma, fue esto muy valioso para identificar los primeros genes que se descubrieron con una asociación directa con el cuadro de epilepsia. Este es un trabajo que se hizo en el 2018, en el cual se ve el factor de heredabilidad de condiciones neurológicas. Como les decía, el tema de genética y genómica revolucionó la medicina, pero especialmente el área de neurología, y lo que podemos ver es que todas las condiciones neurológicas tienen una asociación clara con procesos de heredabilidad. Pero en el caso puntual de epilepsia, existe una heredabilidad cercana al 26%, lo cual nos quiere decir que existe una asociación clara entre genética, alteraciones genéticas y procesos de trastornos epilépticos. Si avanzamos un poco más en el tiempo, con el descubrimiento del genoma, cada día vamos descubriendo nuevos genes. Acá he traído solamente un cuadro que fue tomado en el año 2019, en el cual ustedes pueden ver que ya existe en este año, en el 2019, en el mes de septiembre, ya 475 genes de los 25.000 que aproximadamente tenemos, que tienen una asociación directa, clara, con procesos epilépticos. O sea, el proceso epiléptico tiene claramente una preponderancia con alteraciones de genes específicos. Es difícil clasificar las alteraciones genéticas y el proceso epiléptico. Seguramente esta clasificación que les estoy mostrando en esta diapositiva podrá cambiar en el tiempo, pero es una manera, me parece, sencilla de agruparlas, como epilepsias monogénicas, las cuales son en las cuales un solo gen puede estar generando todo el proceso del paciente epiléptico y justifica todo el fenotipo, o sea, la presentación clínica de este paciente epiléptico. Este grupo, desafortunadamente, son raras y ampliamente dominantes. Y digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros descubrimos estos genes, pensábamos que se nos iba a simplificar mucho el manejo de los pacientes epilépticos. Y esto desafortunadamente no fue así, porque vemos que un solo gen, ejemplo, estos que tienen alteración en los canales iónicos o son receptores dependientes, o genes que no necesariamente tienen una relación con los canales iónicos, pueden tener una amplia variabilidad, desde cuadros fenotípicos que pueden ser completamente leves, ya no se utiliza la palabra benigna, sino autolimitados, hasta cuadros de encefalopatías epilépticas. O sea, un mismo gen puede tener una presentación variable, lo cual nos hace todavía mucho más complejo el estudio de estos pacientes. Pero las epilepsias complejas en las cuales existe un factor poligénico, definitivamente son el grupo mayor de pacientes que tienen una afectación en los procesos epilépticos. Esta diapositiva me parece que es extremadamente importante conceptualizarla e incluso memorizarla.
Y este es un paradigma que se ha roto en la parte médica y especialmente en neurología y neurología infantil. En 1975 ustedes ven que casi las 2/3 de pacientes eran clasificados como pacientes idiopáticos. En esa época, el término idiopático se consideraba básicamente a los pacientes en los cuales no se encontraba una causa clara de asociación con su proceso epiléptico, pero se presumía fuertemente que podrían tener un proceso genético. Otro punto en la paradigma es el tema de la resonancia magnética de cerebro, en el cual también cerca de un 15 o 20% de los casos que antes los desconocíamos, nos permitió identificar lesiones focales que antes eran imposibles de detectarlas. Pero el paradigma es que hoy, en el año 2014, cerca de las 2/3 de pacientes con epilepsia tienen claramente un diagnóstico etiológico. Y esto es súper importante. Y al decir romper un paradigma, quiere decir que cada vez nosotros tenemos que tener un conocimiento mayor de estos procesos. Tenemos que incorporar este conocimiento nuevo en nuestra práctica diaria y direccionar los exámenes genéticos, que en muchas ocasiones los dejamos al final de la lista de los procesos de investigación y debemos pensarlos cada vez de una manera más temprana por el bienestar de los pacientes. Genético versus idiopático. Les decía hace un momento que idiopático en general lo conocíamos como algo presumiblemente con una predisposición hereditaria, pero genético no necesariamente es hereditario, porque en los cuadros de patología genética asociada a epilepsia, hemos visto claramente que la mayoría de estos pacientes no son con procesos heredados, sino son mutaciones de novo. Y esto, y el identificar estas mutaciones, creo que es importante para ir rompiendo el estigma que se mantiene incluso hasta la actualidad en muchas partes del planeta. Es importante empezar a adecuarnos a nuevos términos. La Liga Internacional contra la Epilepsia ha hecho algunos cambios en su clasificación. Por ejemplo, antiguamente hablábamos de epilepsias idiopáticas generalizadas. Y dentro de este grupo solamente he puesto algunos ejemplos, como por ejemplo la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil y las convulsiones tónico-clónicas aisladas. Estos cuadros, hasta no hace más de 10 años, eran completamente desconocidos en su causa. Y hoy por hoy tenemos una asociación de genes claramente identificados a estos procesos. Y es por eso que la nueva clasificación de estas epilepsias generalizadas ahora se las debe conocer como etiología genética. Y ya no hablamos de epilepsias idiopáticas, sino de epilepsias genéticas. Es importante también señalar que muchos procesos con alteración genética pueden tener también una lesión estructural. Ejemplo, la esclerosis tuberosa. Todos ustedes conocen que existe una asociación específica que es visible en los estudios de imagen de resonancia y tenemos ya genes claramente identificados con esclerosis tuberosa. Lo mismo pasa con la deficiencia de transportador de glucosa tipo 1, en el cual este proceso que es genético, en el cual tenemos ya la identificación clara del gen que afecta en este tema y en este trastorno, tiene una afectación metabólica. Por lo tanto, existe una superposición entre afectación genética y afectación estructural y o metabólica. El espectro de las epilepsias genéticas puede variar desde cuadros autolimitados, y se trata de ya no utilizar el término benigno, hasta encefalopatías epilépticas severas. Y dentro de este conocimiento solamente voy a poner algunos ejemplos para clarificar este concepto. Ejemplo, tenemos canalopatías de sodio, entre esos una mutación de un gen que lo conocemos ampliamente, que es una mutación de un canal de sodio del SCN1A, en el cual puede variar en un 10% de los pacientes que tienen esta mutación, o sea, tienen un genotipo claramente identificado, con un fenotipo que se llama epilepsia generalizada con crisis febriles plus. Y esto es hasta un 10% de los pacientes en los cuales el comportamiento de manera usual suele ser autolimitado y relativamente fácil de manejar.
hasta un cuadro completamente severo como el síndrome de Dravet, que se da en el 80% a 85% de los pacientes que sufren esta mutación, que es una encefalopatía que tiene un cuadro de refractariedad al tratamiento y regresión de las pautas neuromadurativas. Este concepto es importante. ¿Por qué? Porque un mismo gen puede tener distintas presentaciones en su patología. Es importante también conocer la patología y conocer cada vez a mayor profundidad la etiología. Y acá les pongo un ejemplo. Encefalopatía por vacunas. Existe un cuadro que se llama encefalopatía por vacunas, que es un desarrollo súbito de encefalopatía, con crisis convulsivas y regresión de las pautas madurativas de lactantes que previamente eran normales después de un proceso de vacunación. En general, se ha tratado de hacer una asociación de este tipo de patología con los componentes de la vacuna por pertussis. Y esta asociación puede tener una consecuencia en la salud pública y consecuencias potencialmente incluso médico-legales. Y acá les pongo un ejemplo. Este es un recorte de 1993 de un diario inglés en el cual hubo un grupo de pacientes que tuvo una encefalopatía postvacunal, hubo una demanda al laboratorio que produjo la vacuna, en el cual hubo una pérdida y este grupo de padres que demandaron tuvieron una ganancia de millones de liras. Y esto es importante, ¿por qué? Porque después cuando se hizo, varios años después del análisis de este mismo grupo de pacientes, en este grupo de 14 pacientes que aparentemente tuvieron una encefalopatía postvacunal, se determinó que 12 de estos 14 tuvieron síndrome de Dravet. Y 13 casos estuvieron aparentemente asociados a la vacuna con difteria, pertussis y tétanos. Pero de estos 13 casos, 11 tuvieron una mutación por el gen que es la afectación de los canales de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es en sí el proceso vacunal el que generó este cuadro de encefalopatía en este grupo de pacientes, sino es una situación propia que generó una respuesta inmune diferente al proceso vacunal. Y en este grupo de pacientes, justamente, cuando se realizó la demanda, se asumió de que no era genética porque no había casos previos en el resto de la familia. Y hoy por hoy sabemos que la mayoría, sobre el 90% de los pacientes que tienen mutación del gen SC1A, tienen una mutación de nuevo. Es por esto que el conocimiento de genética puede ser útil incluso para limitar consecuencias médico-legales. En el cuadro de encefalopatías epilépticas, que nosotros la definimos como una epilepsia que tiene una actividad epileptiforme frecuente, con una frecuencia elevada de crisis, en el cual puede haber presentación de distintos tipos de crisis, y que habitualmente genera un neurodesarrollo lento o incluso regresión de pautas neuromadurativas, es importante señalar que existe ya una asociación clara de estos procesos de encefalopatía epiléptica a un sinnúmero de genes. E incluso estos genes pueden tener una presentación específica por edad e incluso generar un cuadro de de superposición de los mismos genes que pueden generar distintos síndromes genéticos de encefalopatía epiléptica. En algún momento algún colega me preguntó y me decía un comentario, me decía, mira, finalmente, ¿de qué nos sirve conocer el diagnóstico genético si finalmente es algo que yo no lo puedo cambiar o modificar? Y este concepto yo considero que es erróneo, porque existe una asociación clara de ciertos tipos de genes, y ahí he resaltado con color algunos ejemplos nada más, en los cuales el identificar el gen específico, por ejemplo, este gen, el ALDHTA1, que en este caso existe una respuesta dramática cuando uno empieza un tratamiento con piridoxina, que seguramente si no teníamos la asociación o la identificación de este gen, tal vez no hubiéramos considerado este tratamiento. Y este cuadro, por la afectación de este gen, se comporta de manera refractaria al tratamiento. Entonces, el tener un diagnóstico preciso, genético, puede claramente cambiar el pronóstico de nuestros pacientes.
Y es por esto la invitación a ustedes a profundizar el conocimiento y a pensar cada vez más frecuentemente en este tipo de estudios y paneles genéticos para aquellos pacientes que no tenemos definida una causa. Acá, otro caso, ejemplo, la mutación es del gen SLC2A1. En este caso, lo que existe es una deficiencia del transportador de la glucosa hacia el cerebro. Y en este caso puede tener, como les decía, una presentación diferente, que puede ir, como en la gran mayoría de casos, existe una cefalopatía epiléptica de inicio temprano, o pacientes que eran previamente sanos, pero empiezan con cuadro de epilepsia, con ausencias que generalmente se dan antes de los 4 años de edad y es refractario, o un síndrome de DUS, que es otro tipo de epilepsia. ¿Por qué es importante la identificación del gen en este caso? Porque el tratamiento, el único disponible, y que claramente va a cambiar el pronóstico de estos pacientes es, por ejemplo, dieta cetogénica. Generalmente el resto de fármacos suelen ser completamente ineficientes en este proceso y en este tipo de trastornos. Acá, otro caso, que es la mutación del gen KCNT1, que es una mutación de un gen que está asociado a los canales de potasio. De igual manera puede tener una presentación, o sea, un fenotipo variable, pero en estos casos, por ejemplo, seguramente no se nos hubiera ocurrido colocar quinidina como un tratamiento potencialmente alternativo y ha demostrado eficacia en el control de estos pacientes. Acá un estudio de una encefalopatía epiléptica que se llama síndrome de Ohtahara. En este grupo de 33 pacientes en los cuales no se demostró en los estudios de imagen malformaciones cerebrales, especialmente trastornos de desarrollo cortical. 28 de estos pacientes tuvieron un patrón específico en su electroencefalograma que se llama paroxismo supresión. Es importante definir que en estos pacientes el porcentaje de detección cuando se hizo un panel específico fue cercano al 60%. Y muchos de estos cuadros, muchos de estos pacientes, desafortunadamente antes pasaban años sin tener un diagnóstico específico y esto generando un deterioro progresivo en su calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de genética y estudios con genómica, lo que tratamos es de hacer esto, de una parte global que se llama epilepsia, irla definiendo de manera progresiva hasta tener un diagnóstico preciso. Y esta es la palabra clave, preciso, para poder brindar un pronóstico adecuado, un tratamiento de manera ideal, si es que en caso existe, adecuado, y limitar estudios que muchas veces son innecesarios en este grupo de pacientes. El poder identificar la mutación, como les decía, nos mejora la comprensión del pronóstico, nos permite definir un asesoramiento genético, nos permite hacer una selección de intervenciones apropiadas y dan fin a esto que yo lo conozco como odisea diagnóstica. Y es bastante frecuente que los pacientes que tienen cuadros de refractariedad tienen este proceso de odisea diagnóstica en el cual van de un médico a otro médico, en el cual se hace un gran número de pruebas, están expuestos a un número de tratamientos inefectivos, generan incluso errores diagnósticos frecuentes y va generando un deterioro en el proceso de su calidad de vida, generando retrasos en su diagnóstico, incrementos en gastos médicos, una afectación social y familiar significativa. Y es acá en este grupo donde se debería tratar de generar estudios genéticos más tempranamente para evitar realizar pruebas invasivas que muchas veces son necesarias e incluso permite la conexión de este grupo de pacientes con otras familias que tienen condiciones similares, lo cual en ocasiones es un soporte extremadamente importante en este grupo de padres. Cuando nosotros hablamos de estudios genéticos, tenemos obviamente desde el cariotipo que conocemos hace muchos años, pero hoy por hoy lo que estamos tratando de establecer son paneles de genes específicos. Y estos paneles pueden ser paneles amplios, como por ejemplo este que les he nombrado ahí, que es un panel completo de todos los genes identificados hasta ese momento asociados a epilepsia. O cuando tenemos, por ejemplo, ya cuadros bastante específicos como una epilepsia mioclónica, podemos hacer paneles específicos que están identificados
con epilepsia mioclónica. Y cuando no tenemos claridad en su diagnóstico, podemos realizar un estudio de secuenciación del exoma. ¿Por qué secuenciamos el exoma? Este es un concepto también que considero que es importante exponerlo. El exoma básicamente es cercano al 1% de todo el genoma humano. Pero en este exoma están cerca del 85% de mutaciones que pueden generar trastornos neurológicos y de otra índole. Por lo tanto, viendo costo-efectividad, en vez de secuenciar todo el genoma, tiene una gran utilidad el poder secuenciar exclusivamente el exoma, limitando tiempo y obviamente costos en el proceso. Cuando nosotros vamos a solicitar un estudio genético, es importante, como en cualquier parte, cuando vamos a solicitar un estudio en cualquier paciente, tener un algoritmo diagnóstico. Y es importante acá definir qué tipo de estudio vamos a hacer. Este es un pequeño cuadro que no necesariamente es útil en todos los casos, pero puede servir de guía para la mayoría de nosotros. Nosotros tenemos una epilepsia que ya está claramente identificada, pero que tiene anomalías congénitas asociadas, tiene un retraso importante de desarrollo como trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual o espasmos infantiles. ¿Y por qué subrayo espasmos infantiles? Existe ya una recomendación clara de la Academia de Genética de Estados Unidos, en el cual en los espasmos infantiles el estudio de microarray cromosómico, ¿sí?, es el estudio de primera línea. Ya no se considera como un estudio de segunda o tercera línea. O sea, si tú tienes un paciente que no identificaste la causa de manera inicial, con espasmos infantiles, lo cual provoca de manera habitual algo que se llama síndrome de West, el primer paso que tú tienes que dar inmediatamente es un estudio que se llama microarray cromosómico. En caso no tengamos esto, nosotros vemos si es que este paciente tiene un síndrome de epilepsia específico. Y vemos si esta presentación, por ejemplo, es un recién nacido, podemos pedir un panel para neonatos, o para encefalopatía, o para epilepsias mioclónicas. En caso no tengamos un síndrome de epilepsia específico, podemos pedir un panel genético expandido. Y si este panel genético expandido es poco concluyente o incluso negativo, podemos pasar a un estudio de secuenciación del exoma. Es importante señalar que todos los pacientes, antes de ser expuestos a un estudio genético, deben tener una resonancia magnética cerebral con todos los protocolos de manejo de epilepsia y un electroencefalograma que corrobore su diagnóstico. Con respecto a la secuenciación del exoma, me parece que es importante este dato. Miren, en aquellos pacientes en quienes no logramos llegar a una identificación de su etiología y se hizo un estudio de secuenciación del exoma, nos da una tasa de efectividad diagnóstica cercana al 78%. En general, si yo me hago un cuestionamiento y me pregunto, ¿qué otro estudio me genera una tasa de detección tan alta como, por ejemplo, la secuenciación del exoma? La verdad, creo que no existe comparación. Les hago esta reflexión ¿para qué? Para cuando ustedes tengan que planificar un estudio en aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico etiológico claro, directamente puedan pasar a realizar paneles o estudios de secuenciación, obviamente seleccionando de manera adecuada a los pacientes. En general, todo proceso de avance en la parte científica también trae algunos problemas. Esta diapositiva la traje por los siguientes problemas que nos vemos también confrontados cuando tenemos que manejar una gran cantidad de información. En el 2011, por ejemplo, existía solamente 3 laboratorios que hacían 3 tests para epilepsia y cubrían no más allá de 30 genes. Hoy, en el 2019, seguramente estos datos cambiaron, tenemos más de 34 laboratorios que ofrecen más de 92 tipos de pruebas distintas para cubrir más de 1000 genes. Y esto nos lleva a un problema bastante complejo, especialmente a los médicos clínicos. No sé si ustedes recuerdan esta serie, y la traje a colación, porque en esta serie, en este capítulo puntual, existía un incremento en la velocidad con la que iba pasando la producción, y hubo un momento en el cual, en esta serie que era Lucy, no puede digerir, no puede tomar toda la información que venía, y empieza a tener pérdidas. Y esto es lo que nos está pasando hoy por hoy. Al tener
una gran cantidad de información, una gran cantidad de genes, el poder organizar este conocimiento de manera adecuada se nos ha hecho bastante complejo. Y es por esto que es importante que cada vez tengamos mayor conocimiento e incluso que haya una especialización directa en la parte de neurogenética para poder abordar todo este conocimiento. Finalmente, un cuestionante que siempre nos hacen es, bueno, ok, seguramente esto es extremadamente costoso, muy difícil de implementar, especialmente en países como los nuestros, y definitivamente esa no es la realidad. En general es un estudio que ya lo tenemos bastante asequible, si bien los costos todavía pueden ser altos, pero pienso que para la gran mayoría de la población puede ser manejable y es de fácil realización. Así que el mensaje final es pensar y romper este paradigma que les acabo de exponer.